Muy buenas tardes. Yo me llamo Jesús Alejandro Carrizales. Hoy les voy a exponer los conceptos básicos del entrenamiento de la fuerza. Empezamos para poder ser un entrenamiento efectivo de fuerza, para garantizar la correcta adaptación a los estímulos del entrenamiento, así como la prevención de los estímulos de entrenamiento y la prevención de lesiones, siendo específicamente importante en atletas principiantes, ya que de este modo crear una buena base sobre la que podrán posteriormente construir un entrenamiento más específico. Como punto número uno es desarrollar la movilidad de las articulaciones. La mayoría de los ejercicios para el desarrollo de la fuerza han de realizarse con una amplitud de movimiento óptima de las principales articulaciones, en especial las rodillas, tobillos y cadera, porque normalmente al realizar mal este tipo de movimientos es lo que conlleva a una lesión, ya sea de rodilla, de tobillo, de espalda, cadera como tal, dependiendo el deporte que se esté realizando. Desarrollar la fuerza de los ligamentos y tendones. Esto es muy importante, ya que la mayoría de las lesiones no solo caen en el músculo, sino en la unión entre los músculos y los tendones o en las mismas articulaciones. Durante los ejercicios o actividades regulares, los ligamentos se elongan fácilmente para que el movimiento se pueda realizar con naturalidad. Sin embargo, ante una gran carga elevada de estos aumentan su rigidez como medida de protección para la articulación y en el caso de entrenamiento ante cargas excesivas, estos pueden incluso romperse. El mismo músculo se puede romper el tendón y esto conlleva una lesión más grave. Tres, debemos desarrollar la fuerza y la estabilidad del núcleo corporal. ¿Qué quiere decir? Que no solo, no, por ejemplo, los corredores no solamente deben de entrenar las piernas, sino que todo el tronco. Un tronco con fuerza y estabilidad poco desarrollada proporciona un soporte débil en unas extremidades como en la exigencia del trabajo físico. Por eso debe trabajar y se debe de mezclar, por decirlo así, varios tipos de ejercicios, no solamente de pierna cuando son corredores o no solamente de brazos, los que son de cargadores, los que cargan peso, sino debe ser variado los entrenamientos. Y que es por ello que antes de esto debemos enfocarnos en que el trabajo de brazos y piernas también se deben de fortalecer los músculos de la zona media del cuerpo. Además hay que tener en cuenta de que la mayoría de estos músculos tienen una proporción mayor de fibras de contracción lenta, lo que confirma su papel predominante en el sustento de la postura del cuerpo. Debemos desarrollar los músculos estabilizadores. ¿Qué quiere decir? Que los músculos antagonistas trabajan de una forma más eficaz cuando los músculos estabilizadores cumplen de una forma correcta su función. Los músculos estabilizadores se contraen sobre todo de forma isométrica. Esto es para estabilizar una articulación y que de este modo la otra parte del cuerpo pueda trabajar y no se lesione. También debemos entrenar movimientos multiarticulares, no solo músculos de forma aislada. El propósito de este entrenamiento de la fuerza en el deporte es mejorar los movimientos articulares utilizados de forma específica de una disciplina y no trabajar solamente los músculos de forma aislada, tal y como lo hacen los fisiculturistas, que ellos solamente trabajan los músculos de forma aislada para poder tener un poquito más de volumen y no tanto es algo explosiva como los corredores. Se debe centrar también no en lo que está nuevo, sino en lo que es necesario. Cabe señalar que hay dos métodos que han llamado especialmente la atención de los entrenadores. Uno es el entrenamiento de equilibrio, el cual se suele realizar sobre superficies inestables, aunque seguro tiende a utilizarse en ascensos. El otro es el entrenamiento de la sobrevelocidad, over speed training, por el que se utilizan elementos elásticos, tapices rodantes, como arneses, o simplemente se corre cuesta abajo. Pero en este caso no está tan recomendado porque puede poner en riesgo la técnica de carrera y dificultar el desarrollo de la fuerza y puede ocasionar lesiones al caerse. Muchas veces se cae de frente y provoca una lesión más severa. Se debe priorizar la fuerza a largo plazo. O sea, los entrenadores deben de planificar el progreso de entrenamiento de la fuerza de modo que mejorará el máximo potencial del atleta a lo largo de un plazo. No centrarse solamente en las recompensas inmediatas de un programa de fuerza,
sino que por lo tanto se debe de evitar utilizar cargas elevadas a corto plazo con ejercicios complejos, cuya técnica no se ha llegado a dominar y por ende se puede provocar muchas lesiones al realizarlos de forma incorrecta. Debemos de ofrecer para adaptar al cuerpo las diversas cargas usadas en un entrenamiento, aportando también pautas para individualizar el programa de acuerdo por las necesidades de cada atleta y de cada deporte en concreto, como puede ser un incremento en la carga progresiva. El entrenamiento de la carga se con adaptaciones en una estructura y función del cuerpo del atleta. Se debe incrementar la potencial motor y por ende se incrementa el rendimiento. Pero la mayoría de la fuerza y la hipertrofia muscular en el método más eficaz, según el señor Theodor Bompa, es la carga escalonada, que quiere decir que vamos a ir aumentando la carga conforme vamos a hacer a menor repetición, a menor peso, mayores repeticiones y a mayor peso, menor repetición, para así no hipertrofiar y no lastimar el cuerpo. En este método también se requiere un incremento de carga seguido por una fase de descarga, durante la cual el cuerpo se debe adaptar, se regenera y se prepara para un nuevo incremento. Eso viene siendo la supercompensación, que es decir, pautas de descanso entre cargas y levantamientos. Debo tener una variedad. En la actualidad el entrenamiento exige que a los atletas muchas horas de trabajo, el volumen e intensidad del entrenamiento aumenta cada año y los ejercicios se repiten constantemente. Por tanto, para alcanzar un alto rendimiento, los atletas deben dedicar de 2 a 4 horas a la semana al entrenamiento de la fuerza, además de sus entrenamientos específicos de su disciplina deportiva, donde se trabajan los aspectos técnicos, tácticos y a los sistemas energéticos. Debe ser una individualización. Un entrenador debe tratar a cada atleta conforme la capacidad y potencial y experiencia en el entrenamiento de la fuerza. No se puede tratar de implementar el mismo plan de entrenamiento para un grupo de corredores cuando no tienen el mismo nivel o la misma capacidad física o motora. Se debe de tener un entrenamiento específico para así evitar, volvemos a lo mismo, evitar lesiones y evitar una fatiga más rápida en el atleta. En ocasiones el preparador comete el error en que aplica los programas a deportistas de élites con atletas amateurs y pues esto muchas veces daña al atleta. Se deben aplicar los dichos atletas, estos dichos programas para cargas preparadas no tan elevadas, sino una carga para su fisiología y para que estén preparados y psicológicamente para ello, no solamente ponérselos por poner y volvemos, para decir si evitamos lesiones de gravedad. Debe ser específico. Para que un plan de entrenamiento resulte verdaderamente eficaz, este debe desarrollar la fuerza específica para el deporte. Para ello el entrenador debe realizar un análisis que tenga en cuenta el sistema energético que contribuye de forma predominante en dicha disciplina. No es lo mismo el entrenamiento de un velocista a un corredor de medio maratón o un maratón. Por lo tanto, se debe trabajar todos estos aspectos para así tener un entrenamiento de fuerza progresivo. Se pueden aplicar 5 ejercicios específicos para el entrenamiento de fuerza en atletas, que viene siendo la carga de peso muerto, sentadillas con peso, la press de banca, ejercicios de tracción y press de hombros. Esos son los 5 ejercicios más específicos que deben de variar en un atleta de carrera o un atleta de atletismo, porque no se debe solamente entrenar solamente piernas, sino se debe entrenar todo el cuerpo, todo el tronco, porque el tronco es lo que nos da la estabilidad al cuerpo al correr. Y a grandes rasgos, sí es toda la presentación de entrenamiento fuerza. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues yo soy Jonathan Francisco Ochoa Trejo y les voy a hablar un poquito acerca de lo que es la resistencia. Primeramente, ¿qué es la resistencia? Cuando se habla de resistencia física nos referimos a la capacidad de llevar a cabo una actividad o un esfuerzo concreto durante la mayor cantidad de tiempo posible.
es decir, resistiendo al máximo el esfuerzo sin comprometer el rendimiento físico. De hecho, para este caso de la resistencia tenemos dos tipos de resistencia, lo que es la resistencia aeróbica y la anaeróbica. La resistencia aeróbica se refiere a cuando una persona es sometida a un esfuerzo de poca intensidad aplicada por un largo periodo de tiempo. Este tipo de resistencia lo podemos ver en lo que son las caminatas, salir a correr, entre otros. La resistencia aeróbica se refiere a la capacidad de una persona al momento de realizar un esfuerzo de gran intensidad en un breve periodo de tiempo. Este tipo de resistencia la podemos ver al momento del levantamiento de pesos. Pero bueno, el método de resistencia. El método de entrenamiento de la resistencia se utiliza principalmente para el desarrollo de la capacidad de resistencia base. El entrenamiento se lleva a cabo con cargas moderadas de nivel medio y requiere la mayor parte del tiempo dentro de la dimensión total del entrenamiento. ¿Qué métodos existen para el desarrollo de la resistencia aeróbica anaeróbica? Bueno, pues existen los métodos de entrenamiento de la resistencia que realizan en ejercicios cíclicos. En primera instancia tenemos el método continuo, que se caracteriza por la aplicación de una carga constante, es decir, no se realizan pausas ni descansos durante el entrenamiento. Dentro de esta metodología nos encontramos con dos subcategorías, el método continuo uniforme y método continuo variable. Primeramente, el método continuo uniforme, pues se presenta un gran volumen de trabajo que suele utilizar en periodos preparatorios y produce mejoras en la capacidad aeróbica. El método continuo extensivo, en este trabajo se desarrolla a baja intensidad dentro del área regenerativa subaeróbica del 50 al 70% del volumen de oxígeno máximo y con un volumen alto de 30 minutos hasta más de 2 horas. Sus efectos comprenden la utilización de ácidos grasos libres, incremento de la circulación periférica, ahorro de glucógeno, hipertrofia cardíaca y mejora de la recuperación. El método continuo intensivo se realiza a media o media alta intensidad, situándose en las áreas subaeróbica y supraeróbica, llegando en un 70 u 80 por ciento del volumen de oxígeno máximo. Y con un volumen de trabajo de medio a medio alto de entre 30 y 90 minutos. Entre sus efectos se encuentra el perfeccionamiento del metabolismo del glucógeno, incremento de la velocidad en situaciones del umbral anaeróbico, aumento del volumen máximo de oxígeno, hipertrofia cardíaca y mejora de la producción o reutilización de lactato. Método continuo variable. Se caracteriza por su característica diferenciadora es que en él se producen variaciones de la intensidad durante el trabajo realizado. Estas variaciones pueden llevarse a cabo mediante cambios de la velocidad de desplazamiento del deportista y o gracias a las irregularidades que presenta el terreno. De hecho, el uso de estas dos variables caracteriza el método. El método continuo variable 1, en él trataremos de mayor intensidad, dura más de 5 minutos, mientras que los menos intensos se encuentran por debajo de 3. Este método es de intensidad media y continua en el área subaeróbica, del 60 al 70% del volumen de oxígeno máximo, siendo efectivo para la mejora de eficiencia aeróbica y el incremento de la recuperación durante los esfuerzos. El método continuo variable 2, pues en comparación con el método anterior, este presenta una intensidad superior, media alta. Los tramos intensos duran de 3 a 5 minutos, mientras que los menos intensos superan los 5 minutos. En este caso, el estímulo se sitúa en el área supraaeróbica del 70 al 80% del volumen de oxígeno máximo, produciendo efectos similares a los del anterior método. La intensidad puede variar en gran medida, dado
dando lugar tanto a entrenamientos regenerativos como enfocados al incremento del VO2 máximo. Asimismo, el volumen se adapta a la intensidad escogida, pudiendo realizar entrenamientos más largos si la intensidad es baja o más cortos si la intensidad es más elevada. Y pues por mi parte sería todo. Buenas tardes, mi nombre es Alexis Roberto Quintero Favela, estoy con el coach Luis Ángel. ¿Me podría decir su nombre completo? Mi nombre es Luis Ángel Fernández Hernández. ¿Qué edad tiene? 19 años. ¿Cuántos años lleva de entrenamiento? 6 años. ¿Qué deporte practica? Atletismo. Le voy a hacer una serie de preguntas y espero me las pueda contestar. Sí. La primera, ¿en verdad el trabajo de fuerza ayuda a perder peso? Sí, pero llevado de la mano con el cardio y la alimentación. Bueno, la segunda, ¿cómo sabe que un atleta está en buen estado para competir? Pues con su técnica y su cardio y con la base de entrenamientos, ahí se puede decir si es apto para competir. Tercera pregunta, ¿cuántas sesiones de entrenamiento tiene que haber antes de una competencia? Máximo 7 días a la semana, mínimo 3 veces a la semana. Ok. ¿Cómo cuánto tiempo de planificación de ejercicios para una competencia? 6 meses atrás, antes de empezar entrenamientos básicos. Bueno, ¿cuánto tiempo es necesario para empezar a notar resultados en un atleta? En 2 meses, si el alumno es disciplinado. La última, ¿cuánto tiempo de planificación o un entrenamiento para una competencia de nivel nacional? O sea, que requiere más tiempo de entrenamiento. Ya es su criterio personal. Se ocupa más de un año de entrenamiento porque esa base de alto rendimiento ya se ocupa mucho más específico, entrenamientos, fuerza, cardio, más científico en ese sentido. Ok, muchas gracias por su tiempo. De nada.